3, 2. Bueno, Cami, bienvenido. Creo que ya estamos al aire y vamos a dar comienzo a la charla de hoy. ¿Sabías que la Perfecto. creatividad puede salvar tu proyecto? Así que bienvenidos a todos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que abrimos desde Brain para compartir con ustedes acerca del pensamiento creativo. Cami, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo vas? ¿Cómo va todo por allá? Perfectamente. Te saludo ya de noche aquí en Barcelona, pero ¿Qué feliz de horas son? estar conectada con Colombia. Sí, sí, sí. ¿Qué horas son por allá, María? 12 en punto. 2 en punto, perfecto. 7 ahorita nada más. 7 horas que nos Eh, separan, pero no es inconveniente. no, yo sé que nunca ha sido inconveniente. Bueno, son las 12 en punto, 5 en punto en Colombia, pero vamos a dar 2 minuticos para que se vayan conectando, ¿te parece? Perfecto, sí, súper. Igual los que ya estén conectados, les recordamos que la idea es, para que nos rinda obviamente el tiempo, que las preguntas se hagan al final, ¿cierto? O sea, Exactamente. bueno, las preguntas las podemos ir haciendo sobre la marcha. Y esto nuestro moderador por interno nos va facilitando las preguntas y al final vamos a contestar todas las que podamos. ¿Listo? Perfecto. Para que la Sí, gente pues, que está conectada lo sepa y no hacer como un corte durante el conversatorio. me parece muy bien. Listo, perfecto. Tenemos 13 personas conectadas. Perfecto, vamos Saludos a esas subiendo. 13 personas. No, María, empecemos de una, ¿o qué? 5 y 2. Perfecto, me parece muy bien. Pues bueno, entonces en este momento tienen en pantalla a Camilo Orozco. Cami, preséntate por favor para que todos sepan con qué talento estamos hablando hoy. Claro que sí, María, muchas gracias. Mira, mi nombre es Camilo Orozco, soy publicista, llevo 15 años trabajando ya en agencias y ahora con proyectos independientes y ahora dentro del equipo de Brain hacemos como toda la parte de la labor creativa y de comunicación, del direccionamiento en proyectos, muy enfocado a comportamiento de usuario, que aquí nuestra amiga es muy experta en el tema, y a todo el tema de manejo digital. Entonces ese ha sido más o menos como el, el tiempo o el recorrido que llevo, apasionado por las artes gráficas, por la generación de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevos clientes, ¿cierto? Amante 100% a, a las buenas ideas. Entonces, nada, cuéntame tú, María. Cuéntales tú un Pues poquito. bueno, yo les cuento que yo llevo ya 10 años también en el ámbito digital, especialmente manejando las redes sociales, dinamizando todas estas comunidades, construyendo reputaciones de marca, ayudando para que sean mucho más dinámicas y contando historias que conecten con los usuarios, buscando cómo hacer el clic con esas audiencias. Y precisamente hoy les vamos a hablar de un elemento que es básico para lograr que esas audiencias siempre estén conectadas con nosotros y es el pensamiento creativo, porque vamos a darles la fórmula para que su proyecto siempre esté a salvo y encuentre una buena opción en el pensamiento creativo. Cami, No, arrancamos. no, total, sí, de una, vamos. Importante, importante en este momento que entendamos que siempre antes de un proyecto es bueno hacer como este checklist, como estos pasos, este paso a paso que les vamos a dar. Igual el video va a quedar colgado para los que no pudieron ver, los que lo quieran compartir, los que nos quieran seguir o tomar nota, ¿cierto? Pero es importante que sigan este paso a paso. Aquí no estamos dando la clave del éxito total, ¿no? Pero sí son desde la experiencia, desde María y desde mi experiencia, lo que hemos vivido y lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer y dónde nos hemos equivocado. Y eso nos ha enseñado o nos ha llevado a estas conclusiones que les vamos a presentar el día de hoy. ¿Listo? Perfecto, perfecto. Entonces conozcamos cómo trabajando ese pensamiento creativo podemos salir adelante con nuestros proyectos.
Entonces, lo primero que tenemos que decir y el punto de partida es que la creatividad no se fuerza. La creatividad no puede salir a la fuerza, sino que se debe ir alimentando. Y para hacerlo, entonces, arrancamos con varios pasos. El primero es decir que el pensamiento creativo es muy social. Y cuando hablamos del término social, hablamos de relaciones. Si lo trasladamos al plano artístico, una persona puede pintar una acuarela o grafitear un muro de manera individual y está perfecto. Pero la creatividad trasladada al plano o al contexto empresarial necesita sí o sí de la interacción con otras personas, porque es precisamente en la aplicación con otras personas que vamos a encontrar ideas muy interesantes. Y no cualquier tipo de personas, Cami, sino que tenemos que buscar las Ujú. personas adecuadas, las Total. necesarias. Y uno, ¿cómo sabe que son las necesarias? Son personas que se parecen mucho a nosotros, que tienen nuestra misma inteligencia, nuestra misma capacidad de imaginación, que vuelan igual que nosotros, pero que las diferencia algo y es sus funciones y la experiencia que tienen y que pueden aportar a esas ideas. Entonces, eso va a servir muchísimo para enriquecer las conversaciones y para hacer que la aplicación de esas ideas tenga éxito. Total, total. Mira, ahí entra algo muy interesante, María, y es algo que aprendí, mira qué tan curioso, el año pasado precisamente de un cliente. Siempre lo había escuchado y le había encontrado miles de nombres, pero en este Ujú. momento el cliente me enseñó que se llama escucha empática. Y la escucha empática no es nada más que dejar de hablar a veces, ¿cierto? Porque Claro. nos encanta hablar y hablar y hablar y hablar, y muchas veces no dejamos hablar al cliente o al compañero o al, con el que estamos levantando el proyecto, y decimos, ok, todo claro, pero solamente hablamos nosotros. Entonces, es importante que aprendamos a escuchar. O sea, porque no sabemos quién va a tener la respuesta del $1.000.000. Mira, hay un caso muy interesante de un chef pastelero eh, en Europa, se llama Jordi Ujú. Roca, ha sido nominado el mejor chef pastelero durante 3 años. Él sufrió una enfermedad, o sea, se quedó afónico y a partir de eso tuvo una distonía, ¿cierto? Entonces ya quedó afónico de por vida. Lo que para un chef en este caso es un tema muy complejo, porque vos sabes que en cocina tienen que estar hablando todo el tiempo. Pero sacó una Totalmente. conclusión muy interesante dentro de lo que él decía en la entrevista, y era que no hablar le ayudó a aprender muchísimo porque dice las palabras exactas, ¿sí me entendés? Durante el día dice las palabras que tengo que decir. Nos encanta hablar como un loro todo el día y terminamos con la lengua seca al fin del día. Pero entonces la invitación también es muchas veces a no a quedarnos callados, pero sí saber opinar en el momento que tenemos que opinar. Entonces la escucha empática es una parte muy importante como de este primer punto, María, lo que tú llamas que es muy social. Entonces sí, sí es bueno hablar, pero es mejor escuchar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, otro punto interesante para cultivar este pensamiento creativo es tener el espacio adecuado para que las ideas fluyan. Y ese espacio adecuado solamente lo conocemos nosotros mismos. Entonces, traslademos eso a la realidad. Hoy, en pleno confinamiento, ¿cuál es ese espacio de la casa en el que tú te sientes tú mismo, cómodo, con tus libros, con la silla que te gusta, con tu música favorita, con tus pantuflas, con la taza que no tomas café si no es en esa taza? Sí, Vos. Entonces, cada uno tiene que buscar cuál es su atmósfera y crearla para poder tener todo en sintonía para que lleguen esas ideas. Ahora, hay empresas, por ejemplo, que lo que hacen es que ofrecen unos espacios creativos para que los empleados se sientan cómodos. Y entonces nacen conceptos en las agencias, por ejemplo, como las salas de estar o las salas de pensar, donde ves puff, jueguitos de fútbol, maquinitas, comida, para que la gente esté ahí descomplicada, relajada y dispuesta a desarrollar conceptos. Y también hay otra forma de buscar esos espacios adecuados y es con la gente que le gusta viajar, entonces busca inspiración en otras ciudades y dice, ah, es que a mí la ciudad que me motiva es Barcelona y coge un avión y se va para Barcelona. O sabe que tiene que presentar un proyecto en 6 meses, 3 antes compra un pasaje rumbo a Madrid, por ejemplo. total, total. Es que mira qué tan interesante lo que tú dices y es, la mente tiene que estar en calma, la mente tiene que ser un lienzo en blanco, Uh -huh. porque muchas de las grandes ideas llegan cuando uno menos se lo imagina, ¿cierto? Totalmente. Siempre, y era con lo que tú empezabas con el conversatorio y es,
no podemos forzar las ideas, podemos alimentarlas, pero no podemos forzarlas. O sea, yo no, aquí me voy a contradecir un poco y enseguida voy a explicar el por qué. ¿Listo? Yo no puedo determinar un horario para decir, ay, de la 1 a las 2 soy creativo. No, porque Totalmente. obviamente hay momentos donde la creatividad fluye más, hay días donde la creatividad fluye más. Mira un caso tan interesante y es, no sé si te ha pasado, y eso uno se está duchando y en plena ducha se le ocurrió la idea. Entonces, Las mejores nacen ahí. cierto, las mejores ideas nacen en la ducha, entonces uno Sí, sí, dice, sí. ay, se me mojó el papel, pero no importa, apunté la idea, ¿cierto? Oye, sí, todavía no venden cosas para que uno anote en la ducha, ¿cierto que no? No sé, pero es un buen punto, ahí hay un negocio, ahí hay una idea. O también cuando te vas a dormir, claro, sucede algo muy interesante en este momento, María, y es que la mente está en calma, la mente no está Ujú. pensando en deudas, ni en el proyecto que tengo que entregar, ni en nada, ni nadie te está presionando, ni te dice, te tenés que dormir, no, estás en un Totalmente. proceso donde estás ya cansado, ya que te quieres descansar, y en ese momento que la mente está totalmente en blanco, llegan buenas ideas. Entonces, un tip, en este caso, cuando hablamos del espacio adecuado, sí es importante que tengamos a la mano, no sé, el celular o, no sé, o la tableta o en lo que tomamos nota, porque puede llegar una muy buena idea y si la dejamos pasar, eso no vuelve, es muy difícil. No, Entonces, se olvida muy fácil y sobre todo si es con un copy, ese sí que se va rápido. total. Bueno, el pensamiento creativo necesita de tiempo. Es verdad, y lo admitimos, a veces cuando el jefe te mete presión y te dice, lo necesitamos para ayer, o es que quedan 2 horas, esa presión y esa tensión de la última hora a veces hace que hayan como unos chispazos de suerte y de energía y te llegue la idea. Sin embargo, para encontrar soluciones se requiere mucho tiempo, porque la creatividad no tiene un horario de oficina, las ideas van y vienen y necesitan tiempo para desarrollarse. Imagínate tú que uno pudiera decir, no, pues es que yo trabajo de 7 a 5, entonces es maravilloso, desde que me siento en la silla con el primer café hasta que me voy de la oficina, todo fluye. Definitivamente eso no sucede así. Y uno necesita tiempo para todo, Cami, para estar solo, para dar vueltas, para experimentar, para leer, para pensar, para ver una película, porque cuánta gente en pleno proceso creativo dice, ay, lo siento, voy a ver la película que siempre me inspira. Y Total. sobre todo, hablar con otras personas. Lo que no se nos puede olvidar es que una idea es orgánica, tiene que crecer como cualquier elemento que se empieza a gestar, hay que dejar que se desarrolle. Y todo eso implica que vaya teniendo unas etapas y que tenga un tiempo. Entonces, Ujú. Google, por ejemplo, fomenta la creatividad y lo que hace es que le dice a todos sus empleados que tengan un 20% de su tiempo disponible para que trabajen en un proyecto de ellos mismos. Y eso me parece súper bueno, porque si de algo nos quejamos en ese momento es precisamente de la falta de tiempo para crear, para investigar, para estar mirando cómo nos subimos a las tendencias, porque a veces To- nos ahogamos en un mar de tareas, a veces no priorizamos y vienen cosas como la hiperproductividad y unos castigos innecesarios. Ahorita, por ejemplo, en el confinamiento, que no sé si te ha pasado, que hay gente que se siente culpable porque dice, no, es que hoy no hice mucho o no hice nada y hay que permitirse esos espacios, hay que darse tiempo. Total, o los que están forzando, que dicen, si no aprendiste otro idioma, si no aprendiste algo, si cuando terminó esto no Ujú. sales sabiendo esto, pues perdiste no, cualquier perdiste el tiempo, es que usted no es nadie para decirme si lo perdí o no lo perdí. Total, ¿Sí me total, entiendes? cada uno va a su ritmo. Sí, es muy importante. Mira, con el tema del tiempo, en este caso lo que tú dices es, y por eso decía que me iba a contradecir un poco, pero lo quiero explicar, y si está claro lo que tú dices, que de 7 a 5 puede que yo no sea una lumbrera de creatividad, ni tenga la mejor idea, y pueda que me demore porque pasa días Ujú, que uno dice, no, es que no tengo la idea todavía, ¿cierto? Y también va mucho en la persona, que enseguida vamos a hablar también de eso, de ese alimento que me ayuda ujú. mucho a recrear la creatividad y a sacar finalmente la idea. Pero yo sí pienso una cosa, y esta semana escuchando una entrevista de Antonio Sanín puntualmente, decía que tenía horarios para crear, entonces que él decía, por ejemplo, que se sentaba 2 horitas en la mañana y leía tantas páginas de un libro y escribía no sé cuántas páginas del estándar, ¿sí me entendés? Ajá, Pero es también ese,
Un cómo se tema más como llamará? de entrenamiento, ¿no? Sí, sí, o sea, es entrenarse y también como programarse. Y uno dice, ah, ok, ya sé que en este momento me voy a inspirar, no sé, ¿cierto? Como te Claro, digo, no es tampoco sesgarse y decir que así tiene que ser siempre, pero sí es importante uno dedicar tiempos a cada cosa porque también hay un orden en el día. O sea, aparte que en este momento pasa un fenómeno y y sé que le está pasando a muchas personas con el teletrabajo, y es que dicen, me voy a atrasar de las series, o más tiempo para jugar, o más tiempo de ocio. ujú, Cada quien hace con su tiempo lo que quiera, obviamente, pero es importante, si es importante el tiempo de ocio, también es importante que definamos esos horarios para ser productivos, ¿cierto? Obviamente. sí. Entonces, en este caso me parece importante no ser tan extremista, ni decir, de una a dos soy creativo, ni tampoco decir, ah, no, en cualquier momento me llega el chispazo. No, es importante empezar como a... Hay que estimular la cabeza, leer y hacer distintas cosas para que ese chispazo llegue, ayudarlo a To llegar. Total, total. Mira, hay momentos donde uno dice, definitivamente, no quiero pensar en nada, o quiero meditar, ¿cierto? O quiero caminar solo. Mira, aquí hay algo muy interesante, María, eh, Ujú. y, es, y es lo siguiente. Eh, Cuando tú recorres lugares que, que evocan el pasado, ¿sí me entiendes? Generan Sí, nostalgia. Y esa nostalgia es una vitamina muy interesante para el cerebro. Eh, por ejemplo, pensar en nada. O sea, tú sales a caminar y no piensas en nada, pero te trasladas a esos sitios, como te decía, eh, que te evocan algo, un sentimiento, un olor, ¿cierto? Un color, no sé, un momento. Mira un ejemplo me parece muy bonito y ahorita vamos a hablar del tema de las películas y los libros y los recortes y demás, y es en la película de Ratatouille, sí. ¿cierto? Es en el momento en que el crítico ego prueba el Ratatouille y ¿te acuerdas? Que transportan el pasado y en ese momento que no tenía tanto dinero, que no tenía tanto reconocimiento, ese momento de su infancia donde este plato popular le recuerda a su madre y en ese momento Ujú. lo que hace es llorar. ¿Sí me entendés? Pero claro, es porque en este momento el sentido del gusto lo transportó en el pasado y lo llevó a esa nostalgia. Entonces yo por eso digo que es una vitamina para el cerebro, porque probar un plato que te recuerda a algo, no sé, estimular los sentidos es muy importante en esta parte también de... Me salí un poquitico del tema del tiempo, pero sí me parece importante que, pues que aparte de que nos dediquemos tiempo, también estimulemos los sentidos, que ya más adelante también vamos a hablar de ese tema. Me parece súper bien. Bueno, otro paso importante u otro aspecto importante para tener en cuenta a la hora de alimentar y de cultivar el pensamiento creativo es la necesidad de diversidad. Uh -huh. Yo no sé si tú te has puesto a pensar o has visto a veces los procesos que llevan algunas empresas de contratación y buscan perfiles que son exactamente los mismos. Total. Gente que parece cortada con la misma tijera. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué se puede esperar de un grupo donde toda la gente es igual, Cami? Uh -huh. Total, total. Es que eso pasa mucho y es lo que... Por eso en este momento, si no sé si lo has visto, en los talleres lo que hacen es mezclar departamentos. Entonces se mezcla el departamento de sistemas con el departamento de Ujú, comunicación, ¿sí me entendés? Y claro, y salen muy buenos resultados, porque desde tu enfoque, por llamarlo así, tienes claro. una perspectiva de respuesta que es muy diferente a la del creativo, a la del ingeniero, a la del arquitecto, a la del comunicador, ¿sí me entendés? Son perspectivas muy diferentes, pero que finalmente sacan unos resultados muy interesantes. Sin duda. Entonces, volviendo a ese ejemplo, las empresas que se dedican a contratar gente y que la buscan con perfiles casi que idénticos, la pregunta que puede surgir es, ¿qué esperar uno de un grupo de personas donde todas son iguales? Uh Pues -huh. respuestas iguales. Total, La diversidad es la fuente de la creatividad. Hay que verla como una oportunidad, ¿no? Cuando hablamos, total. por ejemplo, de la multiculturalidad, ¿no? Y entendida dentro de la cultura como diferencias religiosas, lingüísticas, raciales, étnicas, de género y todas las que puedan existir, hablar de multicultural en una empresa no es que sea un problema, es al contrario una
Respuesta. Esto presenta un potencial gigante de crecimiento, ayuda a la innovación, tener ideas frescas, nuevas, gente que piense distinto. Y se ha demostrado que los equipos que tienen gente tan diferente tienen una curva de aprendizaje mucho mayor que los equipos que son medianamente parecidos. Total. Además, que pasa más bueno, pues porque imagínate uno escuchando todos los días música de distintos sitios o Sí, sí, comiendo sí, sí, sí. platos diferentes. Sí, es bacanísimo. Mira que de hecho, creo que en esos días lo hablábamos y era, ¿cómo puedo tener? Mira, cuando tú hablas de la parte multicultural Ajá, y es también dentro de un equipo, puede que todos sean creativos o puede que todos sean comunicadores, pero el trasegar de sus vidas ha sido ajá, totalmente diferente, ¿sí me entendés? Por la academia, por sus gustos musicales, por su edad, por su género. Mira que todo lo que tú decías ahora, o sea, juega un papel muy relevante a la hora de ese aporte creativo, por llamarlo así. Entonces, donde uno dice, no, pues a vos te gusta la salsa y a qué le gusta el rock and roll. ¿Sí me entendés? Y ujú, cada quien tiene una perspectiva o una solución a una situación desde su punto de vista, ¿cierto? claro que sí. Mira que quiero retomar un poquitico lo que hablamos anteriormente y era que uno nunca sabe de dónde puede venir la inspiración, ¿sí me Total. entendés? Entonces, sí es la invitación en este momento a todos los que nos están acompañando es, es a tener los cinco sentidos activos todo el tiempo. La inspiración puede llegar, como lo hablábamos ahora, de un sonido, de un olor, de un sabor, ¿cierto? Uno no sabe dónde puede llegar la respuesta que tanto está esperando. Ujú, No podemos menospreciar a nadie, ni la opinión, ni la idea, ni el aporte de nadie. Mira, lo hemos hablado también anteriormente y es volver a lo básico. Y hay un ejemplo muy bonito y creo que es con Alcacexer, que está en una junta directiva y decía, pucha, necesitamos vender el doble. Y sí, la señora de oficios varios, la de los tintos, le dice, pues sencillo, en el comercial pongan 2 pastillas. ¿Sí me entendés? Entonces ya empezaron a vender el doble. Entonces muchas total. veces la respuesta está en tus narices y no nos damos cuenta. Entonces, o la inspiración, también es muy interesante, pero te digo que los sentidos tienen que estar muy atentos porque no sabemos, muchas veces uno escucha una canción, la has escuchado toda tu vida, te lo aseguro, has escuchado la misma canción toda tu vida, ya llega un momento donde uno dice, qué mensaje tan teso lo que me está dando esta Ajá. canción, o yo no sabía que querían decir esto, ¿sí me entendés? O uno Ujú. pensó toda la vida que querían decir una cosa y luego se dio cuenta de que quería decir otra, o un libro, ¿sí me entendés? O sea, hay un cantautor cubano que me parece muy interesante, es muy inteligente, es humorista y hacer humor no es un cuento serio, se llama Alejandro García, lo conocen como Virulo, y dentro de una de sus canciones que se llama El Colibrí, eh, dice que la escribió, o la canción salió a raíz del epílogo del libro de la Edad de Oro de José Martí. Él leyó el epílogo y el epílogo decía algo como, de la misma forma como los colibrí se acercan a las flores, dejar que los niños se acerquen a los libros. Qué Entonces lindo. cuenta pues Alejandro que en un momento estaba lanzando la canción y demás, y le llegó a las manos la Edad de Oro, y fue al epílogo a buscar la inspiración de su canción del colibrí, y resulta que no estaba. Entonces él decía, bueno, a lo mejor en este libro no está, pero en otro sí está. Y después de buscar en 10 libros, se dio cuenta que en ninguna parte decía esa frase. Entonces Virulo dice que a lo mejor José Martí no lo escribió, pero lo pensó, ¿es cierto? Entonces Imagínate. muy curioso uno decir, no sé, o sea, me llegó esta inspiración de esa película. Y me dice, pero ¿cómo te diste cuenta? No sé, me inspiró y por ahí me ayudó muchísimo. Mira, he tenido directores creativos muy interesantes, pues con los Ujú. que he recorrido en este tiempo, donde me dicen, hable con la gente, vea una película por más absurda que parezca, leas un libro, lea un recorte de revista, que es lo que tú decías, como mínimo un copy me encuentro, ¿sí me entendés? O algo asocio, Ajá. o algo me ayuda. Entonces, no podemos ir como caballos cocheros, ¿cierto? No podemos ir de frente por la vida simplemente como trabajando y produciendo y demás. No, tenemos que disfrutar el viaje y poner los sentidos alerta para mirar lo que tenemos alrededor, porque en ese momento también nos ayuda a ser muy creativos y habla mucho pues también de esta diversidad que es lo que tú contabas. Cami, y rescatando un poquito lo que estás diciendo, y es estar activos, mirando, observando.
tenemos que recuperar algo que se está perdiendo mucho y lo hablábamos hace un par de días y es la capacidad de asombro. ¿Cuántas veces uno sale en piloto automático por la misma calle, dispuesto a coger un bus en el afán del día a día? Pero es que si todos los días te pones a pasar por esa calle con detenimiento, te vas a dar cuenta que puedes encontrar una infinidad de detalles distintos para cada día y sin exagerar. Pero te puedes encontrar una cantidad de cosas, pero estamos acostumbrados a que todo se nos vuelva Paisaje. paisaje, a ir conectados con esos aparaticos, a no mirar para arriba. ¿Cuánta gente ves tú mirando para arriba? Sí, 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 total, sí, se nos volvió todo paisaje. Y mira, con lo que tú dices algo tan interesante, María, y es parte de perder la capacidad de asombro, es el crecimiento y madurar, ¿sí me entiendes? Entre comillas. Y es coger responsabilidades, porque si tú ves un niño, el niño no ha perdido la capacidad de asombro, el niño sueña Ujú. con ser astronauta, ¿sí me entiendes? ¿Dónde está el inconveniente? En los profesores, en sus padres, en sus hermanos, en sus amigos que le dicen, ponga los pies sobre la tierra, ¿usted cuándo va a ser astronauta? Hasta ahí va mutilando ya la creatividad. De entrada te van mutilando la creatividad, ¿sí De me acuerdo. entendés? Porque te dijeron, es que lo suyo no es una profesión, lo suyo es un hobby, estudia una profesión de verdad. ¿Qué es una profesión de verdad? ¿Sí me entendés? Sí, Entonces, mira lo que tú dices, perder la capacidad y asombro. Lo que tú dices, ya nadie mira para arriba. Ya nos, y lo decía, me gusta mucho este conferencista Yokoi Kenji, y lo dice que hace la comparación entre el latino y el japonés. Él ujú. dice, el latino no vive el lunes por estar esperando el viernes. ¿Sí me entendés? No Tiene vive el toda lunes la por... razón. Claro, porque es que aquí llega el lunes, ay, qué pereza el lunes, martes, martes, miércoles, listo, ombliguito de semana. Uy, jueves, listo, llegó el viernes, ahora sí, ¿para dónde vamos? Claro, nos desgastamos toda la semana pensando que vamos a hacer el viernes. En cambio, el japonés disfruta el viaje, y él lo decía, el japonés lee las instrucciones antes de armar, y la lee Ajá, una, dos y cinco veces, ¿sí me entendés? 8 veces la lee porque quiere estar convencido de lo que va a armar. Pues se vuelve ya muy extremo también, pero, pero el latino no. El latino llega y arma el closet y le sobran 3 tuercas. ujú. ¿Sí me entendés? Entonces es también ese afán con el que vivimos, que es lo que dices tú, por eso es que vamos perdiendo la capacidad de asombro. Entonces la invitación es hacer un alto en el camino, a regresar un poco en el tiempo y a decir, venga, vamos muy acelerados. Mira que Ajá. pasa mucho en las empresas, María, y es que uno ve a la gente corriendo como hormiguitas para allá y para acá, para allá, y uno le dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, es que tengo un afán el berraco, y es que ¿para dónde vas? No, no sé, pero tengo afán, ¿sí me entiendes? O sea, viven afanados y no saben ni para dónde van, y terminan el día, y terminan con la lengua afuera, sudando, y no hicieron nada, ¿sí me entiendes? Entonces, tomémonos la vida con calma, ¿cierto? O sea, esa es la invitación también. De acuerdo. Bueno, el pensamiento creativo también necesita recursos versátiles y tú ya empezaste a hacer una introducción de este punto cuando hablabas de observar, de explorar el entorno, porque todo suma, Cami. Uh Entonces aquí la -huh. invitación es a volverse un detective. ¿Y qué es un detective? Te encontraste una revista, ojeala y si es necesario, volví a la vieja práctica de recortar y guardar ese recorte. Ándate a una obra de teatro, mírate una película, léete un libro. Es que en cualquier lugar, por más insignificante que vos creas, vas a encontrar inspiración. Y sobre todo, hay que pararle muchísimas bolas a las conversaciones de la gente con la que nos rodeamos. ¿Cuántas veces hay puntos de vista o hay cosas en conversaciones que son la pieza que te hace falta para una campaña que estás armando? Total, total. Es que miran, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No sé, no voy a culpar nada, sé que hay muchos factores muchas veces, pero tú lo tocaste al principio y decías, no se puede forzar. Muchas veces, y tú también que has estado en agencia, hemos vivido la situación de que el tráfico fue a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, y la idea Mm, tiene que estar para las 2 de la tarde, y vamos tarde, sí, y vamos ¿sí me tarde. entiendes? Y vamos tarde con la idea, y una Y no idea, es el único cliente, y no es el único aclaración. cliente, y una idea pues tesa y ganadora y demás. Entonces, por eso te digo que no quiero culpar ciertas situaciones, pero sí hay factores que son muy relevantes. Entonces, hay una invitación aquí muy bonita y es volvamos a lo básico, volvamos a lo obvio, ¿sí me entendés?
no nos desgastemos tampoco pensando en situaciones muy complejas, en la idea ya completa. No, pongámosle un inicio a la idea como tal, que seguramente lo que tú decías, esas conversaciones con quienes te relacionan Ujú. pueden ayudar a fortalecer esa semillita que ya tú pusiste, ¿sí me entendés? O volvemos también atrás y a decir, ¿qué están diciendo? ¿Sí me entiendes? ¿Qué están opinando? ¿Cuál fue la pregunta? O de dónde vino la solicitud, ¿cierto? Entonces también me ayuda muchísimo a tener esos recursos versátiles para poder llegar a la idea como tal. O sea, no, la invitación no es tampoco a desgastarnos mucho pensando, porque ahí es donde viene el bloqueo. ¿No has visto? Uno dice, ay, pero ¿por qué no me fluye? Pero si yo mismo me estoy forzando, entonces, claro, y no va a salir ninguna idea en ningún momento. No, es que la invitación es muy clara, es a ser curioso y a no decir, ah, pues yo para qué me voy a leer esas revistas, que ya revistas no se usan. Uh -huh. O no, yo para qué me voy a ir a poner ahí, nah, no sé. El tema es, todo sirve. Léalo, escúchelo, véalo, active los sentidos con todos los recursos que tenga al lado, porque la fuente de inspiración no es la misma siempre. No es la misma Ojalá, siempre. ojalá que no tuviera una fórmula secreta que dijera cada vez que abro este libro, de aquí sale la respuesta. No, seríamos millonarios, ¿sí me entiendes? Así de sencillo. Mira que Steve Jobs lo decía, es que no inventamos la rueda, simplemente la quitamos, ¿sí me entiendes? Volvemos a lo básico, volvemos a lo obvio. Y mira lo que tú decías ahora, una vez tuve una conversación con un cliente que me decía, Camilo, tengo una empresa de bicicletas, si te contrato, ¿cuántas bicicletas voy a vender al mes? Y yo le decía, no sé, Julio, pues mira, si yo supiera cuántas bicicletas vas a vender al mes, pues cierro mi agencia y monto un negocio de bicicletas. ¿Sí me entendés? Así de Sí. sencillo, así de sencillo. Nosotros lo que hacemos aquí es pastoreo de mercado. Lo que estamos haciendo es llevando a la gente, como lo hablábamos al principio, eh, tú y yo, es llevándolo por un camino que ya hemos recorrido, Ajá. por fracasos propios, por fracasos de clientes, por aciertos, que uno dice, ve, funcionó, ve, volvió a funcionar, seguramente va a seguir funcionando. Y mira, que aquí quiero tocar un tema muy, muy interesante, María, y es el hoy, y no hablar de la pandemia, no hablar ni de la pandemia ni de nada, pero sí quiero hablar del hoy dentro de la tecnología, ¿sí me entendés? Uno Sí, dice, ayer salió TikTok, mañana ya no está, hoy salió Instagram, mañana ya no está, hoy salió YouTube, mañana, ¿sí me entiendes? O sea, no podemos tampoco enfocar las ideas a un canal, ¿cierto? Porque si enfocas un canal, el día de mañana el canal no está, pues entonces tu idea se murió. Así de sencillo. Las ideas tienen que tener un alma, un concepto. Y si está claro que hay varios canales, yo tengo que poder evolucionar esa idea, ¿cierto? Que si el día de claro. mañana yo tenía la idea aplicada a Instagram, Instagram por lo que sea se quebró o se acabó, yo tenga la capacidad de evolucionar esa idea y buscar otro canal para poder crear una nueva dirección. ¿Sí me Claro, entiendes? Eso también hace parte de esos recursos versátiles. totalmente de acuerdo. Las ideas tienen que ser capaces de viajar por los medios que queramos y la creatividad no se puede cortar cuando nos presentan una nueva propuesta o nos dicen pues crea una nueva atmósfera para que esto se desarrolle. Eso no nos puede detener. Total. Bueno, el pensamiento creativo, Cami, tiene tres pasos. El primero sucede en la imaginación, en la mente, cuando se te ocurre algo y lo estás pensando. Entonces ahí vas a necesitar proyectarlo. Ya luego pasa a un segundo punto, que es el papel o el soporte digital, si ya no eres una persona pues que está de libreta y lápiz, Uh y la -huh. empiezas a visualizar. Entonces eso que está en la cabeza ya empieza a coger un poco de forma. Y finalmente pasa de ese soporte físico o digital a la vida real, a estar por ahí colgada en una vitrina o haciendo parte de un servicio que contrata un consumidor. Y es entonces en ese momento donde se completa la cadena evaluando. Total, total. Mira qué tan interesante eso, María. Y yo quiero hacer como un previo también a esta parte de esos pasos. Y es que si está bien dejar volar la imaginación, o sea, es muy positivo, también hay que tener en cuenta una cosa, María. Y hay que tener un techo y un suelo, ¿cierto? Ujú. Hay que ser creativos, pero con los pies en la tierra, porque muchas veces nos está matando el exceso de confianza. Entonces, y mira que ha sido un fenómeno, y lo hemos hablado internamente, y es
Tú sabes que yo en ciertas cosas discrepo un poco con los coach, ¿cierto? Pero con todo el cariño del mundo. Pero es en lo siguiente, y es que en el mentoring con los startups, ¿cierto? O el coaching con los startups, Ujú. muchas veces llegan jóvenes con recursos limitados, obviamente, muchas veces, y son un año dedicados a crear y a hacer el canvas y a montar su proyecto y el pitch y a presentarlo y se invierten y y al final a la hora de lanzar el proyecto pues se quedaron sin recursos, entonces no tienen un músculo financiero, se gastaron un año en tiempo Claro, y ya no tienen cómo ejecutar la idea, pero una idea muy buena y finalmente tú sabes que no siempre uno consigue un ángel inversionista que apadrine esa idea. Entonces sí, también la invitación cuando dices tú como esos tres pasos, es importante que, aquí hablando muy puntualmente de un emprendimiento, aquí estamos hablando de un emprendimiento obviamente, ajá, es analizar todos esos factores, que ya también vamos a hablar más adelante de ese tema, pero en este momento sí quiero hacer como un alto en el camino y decirle a la gente, piense muy bien, no se gaste todos los recursos. O sea, las ideas pueden ser muy medibles y eso es lo que nos está faltando, María, a muchos, y es que en lo digital la métrica es vital. Tú puedes poner a rodar una idea un par de meses y darte cuenta si va a funcionar o no va a funcionar sin sin duda. necesidad de gastarte todos los recursos de entrada. Entonces es una invitación ahí también como interesante en este paso. Sin duda, sin duda. Hay que tener los pies sobre la tierra, pero no por eso cortar la imaginación. Ah, Ambas claro, cosas tienen que ir de la mano. total. Bueno, el pensamiento creativo también significa muchas ideas. ¿Cómo así que hay muchas ideas? Es que una idea no es una cosa singular. Una idea es tener muchas ideas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces pasamos primero de una cantidad y luego a una calidad. Que ahí eso llega cuando empiezas a filtrar, encontrando en ese mar de propuestas la idea con la que ya te sientes confiado. Entonces es súper importante anotarlas, pero tratar de identificar o de tener la capacidad de saber cuál es esa idea que te quedó gustando, que te da vueltas en la cabeza, porque seguro es por algo. Entonces aquí hay que hacerle muchísimo caso al instinto. Total, María. Mira qué tan interesante eso que acabas de decir. Y es, uno muchas veces está, y volvemos otra vez a lo anterior, qué pena. Ujú, Uno está por ahí parado, no sé, en cualquier parte, y dice, ay, ¿por qué no se me ocurrió esto antes? ¿Sí me entendés? Y uno dice, claro. o por qué me habrá llegado esto? O volvemos a la inspiración. Uno dice, fui a cine, me vi una película, de salir, me quedó sonando como una parte del guión, ¿cierto? Como el diálogo, como que eso me sirve para algo. Entonces, aquí, cuando tú dices anotar las ideas, volvemos también, vuelvo y te digo a lo Ujú, anterior, y es, no tenemos que tener siempre resuelta la clave de la vida eterna. No, las ideas llegan por partes, ¿cierto? Que era sí. lo que tú decías. Entonces, eh, ¿cuál es la invitación? Apenas tengamos esos chispazos creativos, artísticos como Art Attack, eh, tomemos nota, ¿cierto? Y vamos teniendo esas ideas. Por más absurdas que parezcan, noticas, tengan noticas, que finalmente en algún momento van a servir para algo. Mira esto, María. Uno nunca sabe cuándo va a ser la pieza que le falta rompecabezas. ¿Sí me entendés? Mira, eso pasa muchísimo cuando uno hace lluvia de ideas en estos procesos creativos. Y uno Ujú. dice, mira, es que tengo una idea que me viene dando la vuelta a la cabeza y ya sé cómo solucionar esto y aquello y tengo los canales y ya tengo el producto y ya sé que me lo va a comprar y es un éxito, pero no sé, me falta como el proveedor que me haga esto y resulta que tú 2 días atrás lo viste en Instagram y lo guardaste. ¿Sí me Y ahí es entendés? donde yo Entonces, vengo con el dato y te digo, mira, tengo justo lo que estabas buscando. Que es que eso es lo bueno, que muchas veces total. las ideas puede que uno las piense y no sean para uno, sino que como son colaborativas, pues te Eh, sirven para dársela a otro. eso es, sí. Y pasa muchísimo. Ya sea, como te decía, en un grupo de una lluvia de ideas o con un amigo. ¿Sí me entiendes? Que uno dice, hermano, llevo un año buscando quién me haga esto, quién me haga esta piecita. Y uno le dice, te tengo el indicado.
¿Sí me entiendes? Son esos insights. Te tengo el propio, te tengo el que sabe cómo hacerlo. Entonces, Sí. la invitación, volvemos y somos canzones con ese tema, es tome nota de alguna idea. ¿Sí me entiendes? Quien quita que el día de mañana, pues puede que yo no le llegue la idea compleja, pero se escriba un libro, ¿cierto? De tantos apuntes que tenga en la vida. No es una mala idea, Camilo. Es una ¿Qué buena tienes de idea. cafecito? Sí, 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 sí. Pura vida. Bueno, el pensamiento creativo necesita estímulo y ese estímulo, ya lo habíamos adelantado en puntos anteriores, ese estímulo puede provenir de muchísimas fuentes: lectura, arte, experiencia, investigación, incluso la misma frustración, Cami. Y aquí viene un tema muy interesante en el que he estado leyendo mucho últimamente y es la gestión de las emociones, Ya. porque la misma sociedad te castiga y te dice, es que uno no se puede sentir triste, es que uno no puede estar aburrido, es que uno no puede estar abrumado, es que, permítase sentir eso, el cuerpo lo necesita. Las sensaciones, las emociones te tocan la puerta para que vos las escuchas y compartas con ellas y precisamente para que aprendas a administrarlas, a gestionarlas. Entonces, aquí la invitación es a no frustrarse porque haya momentos oscuros, sino a tratar de sacar de esos momentos oscuros aprendizajes que luego sean aplicables a una idea. Pero todo lo que te pase va a ser bueno o va a ser malo solamente si tomas la actitud indicada frente a esa situación. Total, María, vea, ahí tocas un tema que me parece tan interesante y es el tema de las emociones. ¿Sí me entendés? Porque si tú sabes, en publicidad se trabaja con dos elementos muy puntuales y todos son de emociones. O trabajas con humor o Ujú. trabajas con nostalgia. ¿Sí me entendés? O evocas diversión o evocas sentimientos o fibras. Entonces, eh, mira qué tan interesante y es cómo finalmente el estado de una persona depende de los likes que tienen en una foto, ¿cierto? Entonces es, o la quinceañera, que la única que le da like es la mamá, qué pecado, pero, ¿cierto? Y ahí se quita la vida. Pero entonces el tema es, no podemos, o la gente que sale de paseo, ¿no has visto? No disfruta el paseo, pues está tomando fotos, a ver quién le comenta, quién le da like, quién le da me encanta, no, y no vive en el momento, porque es que esas emociones se redujo a una manito arriba, ¿sí? A un dedito arriba, ¿sí me entendés? Entonces es un tema muy complejo, de hecho no sé si ya lo implementaron o lo están implementando, no sé cómo va el tema, que en Instagram iba a quitar el tema de los likes. Sí, sí, sí. Países como Australia ya no lo tienen, por ejemplo. Eso, ¿sí me entendés? Claro, porque la gente estaba deprimiendo porque no le daban like, así de sencillo. Entonces, eso es muy teso, muy teso, y es para tenerlo en cuenta ahí como a la hora del pensamiento creativo, todo así, porque cuando tú hablas de esa frustración como estímulo, y suena como muy duro, ¿cierto? Muy fuerte, pero no hay nada mejor muchas veces que el fracaso. Porque es Sin que mira duda. que nadie escarmenta por cabeza ajena, ¿sí me entiendes? Todo el mundo le dice, no se vaya para allá, no se vaya para allá, uno se va para allá, tan se cae. Así de sencillo. Y uno dice, ay, ve, me caí, porque no hice caso, porque nadie escarmienta. A uno le tiene que pasar para que uno diga, pucha, ya no me voy para allá porque sé que me caigo. Mira, cuando uno está aprendiendo a manejar, pues no sé si sea solamente a mí o a muchos, y es, yo no me doy cuenta muchas veces, o estoy tan confiado de que estoy estacionando bien el carro hasta que lo rayo. Y hasta que lo Hmm. rayo y el mecánico me dice, hermano, son 500.000. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando te duele el bolsillo, que es un órgano muy doloroso, ahí aprendes. Uno dice, ay, claro, tengo que poner más cuidado para no rayarlo, porque son otros 500.000. Entonces, mira lo que tú dices, sí, ese estímulo es vital. Muchas veces tengo que fracasar porque ahí es cuando uno dice, ¿cuántas veces lo intenté? Como hizo Thomas Edison, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo intentó hasta que llegó al resultado final? Ujú. Entonces, pendientes ahí del tema del estímulo del fracaso. No estamos diciendo también que tienen que fracasar toda la vida, pues No, 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 no. Ojo, pero, pero, ojo, ojo, ojo. Aquí pero, estamos diciendo que el estímulo puede provenir de distintas fuentes uh -huh, y que la frustración puede ser una de ellas.
que por lo general se menosprecia porque uno dice, a ver, si fracasé es porque es una mala idea y la desecha, Eso, pero no. importantísimo. Bacana y tu aclaración, María, muchas gracias. Sí, 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 sí. Sí, que después no se entienda el mensaje como no es. Sí. Bueno, otra cosa con el pensamiento creativo para seguirlo cultivando es que necesita protección, Cami. Y ahorita que ponías ejemplos con los emprendedores, casi todas las personas creativas que trabajan como emprendedores creativos son su propio jefe, ¿no? Una expresión que también se usa bastante. Sí, Y a veces ignoran sin querer temas que son demasiado importantes y tienen que ver con la protección. Entonces, atentos cuando estén pensando en sus ideas, a los derechos de autor, a los diseños, a las marcas, a los patentes. Es súper importante que todas las personas que viven de sus ideas sepan cómo protegerlas. María, sí, eso es muy, muy, muy interesante. Mira que somos muy confiados, ¿sí me entiendes? Los amigos le dicen, no, es que, hermano, usted es muy confiado, ¿sí me entiendes? Y creemos muchas veces los que estamos en este mundo, creativos, publicistas, gráficos, comunicadores, community, desarrolladores, ¿cierto? Que porque tenemos un talento, porque nos gusta finalmente, Ujú. tiene que ser gratis, ¿cierto? ¿No? No, no, Y no, lo que no, te decía ahora, que yo logro como recoger cositas de películas, de donde sea, una vez escuchamos una muy interesante y era el Guasón, cuando le dicen que mate a Batman. Él decía, ¿tú por qué no lo has matado? Decía, porque cuando eres bueno en algo, no lo haces gratis, ¿cierto? Entonces, mira el tema que tan interesante es, hay que ser muy, muy cauteloso también, María, a quién le comparto las ideas. de acuerdo. Y volvemos a ese insight, ¿cierto? Cuando uno le dice a la mamá, no cuente las cosas que después no le salen, ¿cierto? Es muy curioso, pero entonces hay que mirar quién te rodea y quién está con buenas intenciones. No porque puede que no le salga, ¿cierto? Sino porque resulta que el que no las hace las de hacer. Entonces muchas Eso sí veces, que es una pena, Cami. ¿cierto? Ay, no, horrible. Entonces muchas veces lo que hacemos es contar la idea y cuando uno menos piensa la ve en una valla y resulta que fue el mejor amigo el que la puso ahí y uno dice, pero hermano, esa idea era mía, era. Muy bien dicho. Sí, señor. Ay, no, qué horrible. Entonces, para que no les pase, ya saben, a proteger las ideas. Total. Bueno, Cami, para ir cerrando y esperar las preguntas que tengamos de todas las personas que nos están escuchando, vamos a dejar por aquí dos pasitos muy interesantes para aprender a crear o para identificar una buena idea. Uh No -huh. sin antes hacer un hincapié muy grande en que la propia experiencia, que fue con lo que iniciamos, va a ser fundamental en la construcción de esa idea o en su identificación. Entonces, todos podemos tener la misma formación de base, haber estudiado juntos, pero son nuestras experiencias las que van a marcar la diferencia. Entonces, ¿cuál es el primer paso fundamental para identificar una buena idea o para crearla? Pensar, muy básico, muy básico. Pensar y dentro de ese pensamiento formularse distintas preguntas, ¿cierto? ¿Qué intereses compartes con otras personas? ¿En qué áreas puedes identificar problemas que tienen otras personas y pensar en una idea, un servicio o un producto nuevo o que pueda resolver esas falencias? Puedes mejorar un servicio o un producto existente, no vamos muy lejos. Es lo que hacen aplicaciones, por ejemplo, como Rappi, como Globo. No descubrieron La el agua guatilla. tibia, pero lo que hicieron fue algo que es básico hoy por hoy, es facilitar la vida de la gente. Lo mismo Uber, tampoco descubrió el agua tibia, ni Airbnb, ni ninguna de esas compañías. Simplemente lo que hizo fue encontrar dentro de la cadena de valor qué podía eliminar, qué podía reducir para hacer las cosas más sencillas, más rápidas y más cercanas. Total, mira, María, en este momento yo quiero devolverme un poquitico, pues no volver mucho, sino la primera, la introducción como de estas conclusiones, y es hacer una invitación. Sabemos que el espacio es muy corto, ¿cierto? Tratamos de sintetizar porque teníamos muchísimo,
para hablar, pero tratamos de sintetizar obviamente por el tiempo de las personas y porque sea un momento muy, ¿cómo te digo? Como que las conclusiones lleguen, pero queremos hacer una invitación también y es que el video queda colgado, ¿cierto? Sí, Y pueden hacer claro. las preguntas por ahí, o pueden hacer las preguntas a través del mail que les estamos enviando, a la base, pues, perdón, al correo que les llegó con la invitación al conversatorio. Sí, sí. Si no alcanzamos hoy, obviamente, pero vamos a tratar de resolver todas esas preguntas. La invitación también, como tú lo decías, somos parte de Brain, ¿cierto? Un equipo interdisciplinario donde tenemos psicólogos, comunicadores, desarrolladores, creativos, analistas, no sé si ella comunicadores, donde estamos dispuestos a apoyarte y ayudarte con este proceso que estamos enseñando hoy, ¿cierto? Que estamos compartiendo con ustedes, porque este es nuestro diario vivir, pensar, así de sencillo. Entonces la invitación es esa, que si tienen un producto, un proyecto, y tienen dudas de cómo ponerlo en marcha o necesitan un equipo que los ayude a poner en marcha el proyecto, pues que pueden contar con nosotros. Quería hacer ahí como la cuñita. Y adicional el tema de ese primer punto que es pensar, la invitación también es a pensar en un producto mínimo viable, ¿cierto? Que hablan mucho los startups. Es si tu producto está solucionando algo básico, o sea, que ya de entrada empieza a solucionar, ¿cierto? Que no volvemos a lo mismo, no piensen en lo complejo, no piensen en lo grande. El producto debe de ser modular. Cuando hablamos de modular, es que yo le puedo ir articulando nuevos elementos y lo volviendo más robusto, ¿sí me entendés? Ujú. Y tú ponías los ejemplos muy claros, María. Cuando Uber empezó, no tenía todos los servicios que tiene ahora, pues Claro. donde los dejan estar. Airbnb, o sea, no todo el mundo empezó tan robusto. También aquí entra algo muy interesante, María, y volvemos a la escucha empática, y Ujú. es la experiencia del usuario. No somos Total. última palabra. Nosotros no somos última palabra. En este momento, el que construye el proyecto es el usuario, es el que le va diciendo, no me gusta rojo, póngalo verde, no me gusta rojo, póngalo verde. Entonces no se haga cabeza dura, que si la persona que le está comprando su producto lo quiere verde, es por algo. ¿Sí me entendés? Entonces, No lo llevemos ahí, solamente al producto, Cami, perdón que te interrumpa, porque sí, tranquila. me acaba de surgir con esto un tema muy interesante y es precisamente el de crear marcas con propósito. Y las marcas con propósito son las marcas que tienen posiciones frente a una situación actual y que las personas las apoyan porque se sienten identificadas con ellas. Por ejemplo, marcas que toman una postura frente a un tema LGTB o Ok. frente a un tema de transparencia o frente a un tema, por ejemplo, de emergencias climáticas. Entonces, las marcas van a boicotear o van a apoyar, perdón, no las marcas, las personas van a apoyar, las marcas se las van a boicotear de acuerdo con su postura. Entonces es súper interesante con lo que estás diciendo, porque claro, por un lado es ese usuario que te puede decir, pues es que si es verde, si lo queremos verde, pues no sea terco, póngalo verde. Pero por otro es que nosotros como emprendedores o como personas que tratamos de crear esas alianzas y esas relaciones entre marcas y públicos, logremos crear marcas con propósitos, encontrar muy bien a qué vinieron a este mundo, cuál es su porqué y que logren identificarse con la gente, que logren entenderla. Total, María, veo, tocas un tema tan interesante y es ahora que hay una tendencia con influencer, ¿cierto? Y es también, me parece importante llevarlo aquí a colación, ya que lo estamos tocando, y Ujú. es saber el tipo de influenciador que ponemos para nuestra marca. Porque en Internet hay que ser muy conscientes de que no se habla de tres cosas. O en la vida también es muy complejo. No se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. ¿Sí me entendés? Porque lo que dices tú, esas posturas tan extremas llevan tu marca al fracaso. Entonces es importante también, pienso yo que cabe en este momento, pues nos vamos un poquitico más allá, pero es cuando tú decías esa postura social, ¿cierto? Esa postura social en este momento es muy complicada, porque en este momento hay de todos los movimientos que tú quieras, colectivos, feministas, ambientalistas, no sé, ¿cierto? Lo que tú Ujú. quieras. Y no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces también
es aprender a hacer esa lectura. Mira qué tan interesante, finalmente, quién me está aportando al crecimiento de mi marca o quién está buscando simplemente boicotear mi proyecto. Y si yo no sé leer en ese momento pues esos comentarios y esos aportes, Sí, muchas veces daño todo mi proyecto por no saber leer. Entonces, pilas con eso, pues ahí para que lo tengamos en cuenta. súper bien. Bueno, y el segundo punto para aprender a crear o identificar una buena idea es el hecho de filtrar y entender cómo después de pensar, que es el primer punto, cómo lograr saber cuál es tu mejor idea de negocio, ¿cierto? Entonces, esas mejores ideas de negocio son en las que siempre pensamos, las que nos desvelan, las que nos quitan el sueño. Entonces, hay que sacarles tiempo. Hay que sacarles tiempo porque por lo general es la idea que da y da vueltas, pero que uno dice, ay, después. No, hay que meterle cariñito a lo de uno. Sí, total, María. Y volvemos también un poco al punto anterior, pues volvemos al punto, es que todo esto está entrelazado, miren qué tan bonito. Y es, no podemos postergar más, que es lo que tú estás diciendo. O sea, todo el tiempo lo que tú dices, para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, y nunca lo hice. ¿Sí me entiendes? Entonces, no Total. arranquemos con la idea compleja, volvemos a lo mismo, ¿sí ves? Todo se entrelaza. Empecemos, o sea, como mínimo empecemos. Ah, es que no tengo todo el dinero, no, pero con lo que tengas, ¿sí me entendés? Mucha gente dice, no tengo clientes, pero hay algo que se llama el efecto cebolla, y el efecto cebolla son como los aros, y es ese grupo primario que me rodea. Ujú. Entonces, seguramente, si tienes una pareja, esa pareja tiene un papá y una mamá. Y ese papá y la mamá y tienen, no sé, tienen un trabajo. Y dentro del trabajo tienen compañeros. ¿Sí me entendés? Y esos compañeros tienen Ujú. familia. Y esa familia tiene familia. Y esa familia tiene familia. Y cuando menos piensas, tienes 3.000 posibles clientes. Imagínate. Entonces no digamos que no tenemos clientes ni a dónde voy a ir a ofrecer mi idea. No, tenemos una cadena que si nos organizamos y sabemos dirigir bien la comunicación, nos puede funcionar. Internet es gratis, Instagram es gratis, Facebook es gratis. Ahora podemos hacer un montón de cosas gratis, María, entonces no hay excusa, simplemente dejemos de postergar y empecemos a trabajar ya. Sin duda. Bueno, Camila, empezamos a recibir preguntas. La Súper. primera es de Lida González. Lida dice, ¿cómo trabajan los departamentos creativos que suelen ser tan volados, entre comillas, en organizaciones tradicionales, dirigidas a veces por señores mayores que se nota no les gustan personas tan voladas? Ok, bacanísimo. No, es complejo, Lida, es complejo y no, porque aquí hay un híbrido, Lida, que es muy interesante, y es que muchas veces esas empresas tan tradicionales, que su creador empezó con un botón y ahora es una mega Ujú. empresa de ropa, obviamente empezó con las uñas y dice, yo toda la vida he vendido así, con el voz a voz y así voy a seguir vendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Si está bien el voz a voz, hay que entender que hay nuevos canales, ¿cierto? Que hay nuevas metodologías y no me estoy yendo mucho a la respuesta, yo les voy a decir por qué. Porque ahora los nuevos directivos son personas también voladas, ¿sí me entendés? Son personas con Ujú. buenas ideas, son personas jóvenes, o listo, o no limitemos el tema a la edad. Son personas que no tienen un sesgo mental, que se abren a nuevas posibilidades y que entienden que el mundo está cambiando. ¿Sí me entendés? Importantísimo lo que estás diciendo. Tú lo hablabas ahora, María, caso puntual, y soy muy redundante con ese caso, pero es que no me cabe en la cabeza. El caso Blockbuster, así de sencillo. Entonces, ese señor es Blockbuster, hay que vender por internet, que no, nada. La gente tiene que venir aquí, alquilar el taco, volver aquí, entregar el taco, ta, ta, ta. Pues, ¿qué pasó? Se quebró, desapareció. Que llegó Netflix, ¿sí me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas empresas LIDA? Muchas veces, por decir, no, es que como mi papá vendió así toda la vida, desaparecen, desaparecen porque hace 50 años se vendía así, pero en este momento ya no se vende así. Entonces, la invitación también es a ser un poquitico más open mind, ¿cierto? Y a permitir que esas nuevas ideas entren. Nadie está diciendo que todo tiene que ser tecnológico, nadie está diciendo eso, pero sí abrir un poquitico la mente y permitir que esas nuevas estrategias o que esa nueva sangre llegue a aportar
con su conocimiento. Para mí es súper importante apelar a esta teoría de la zanahoria y es mostrarle una pruebita a este señor que seguramente se le va a entrar con números y Sí, que es un Santo Tomás que tiene que ver para poder creer. Entonces hay que pensar a traerlo de a poquitos, a tentarlo, a demostrarle cómo desde un departamento creativo de comunicaciones se pueden lograr cosas y cuando él vaya viendo resultados, lo más seguro es que va a dar el voto de confianza y el mismo va a ser el que va a decir, aumentenle el presupuesto a marketing, inviertan más en publicidad. Qué buenos esos muchachos, sí me los tienen trabajando, es que pensaron cosas muy buenas. total. Mira, mira María, qué tan chévere con eso que dices ahí. Y hay algo que es muy difícil, y más en ciertas edades, y más a perdonar que sea tan reiterativo en esto, y hay algo que se llama ego. ¿Sí me entendés? Sí. O sea, no todo el mundo da el brazo a torcer. ¿Sí me entendés? Así muchas veces uno muestra resultados. Y es que dicen, "Ay, me toca tragarme las palabras, pero tenían razón los muchachos". ¿Sí me entendés? Y ahí entra dentro de, pues con nosotros, en este caso, una presión muy alta. Y es lo que tú acabas de decir, es a mostrar esos Ujú. resultados a través de nuevas acciones, ¿cierto? Porque Don Nino dice, mire que sí funcionaba, déme el voto de confianza. Como también, te voy a ser muy honesto, he encontrado señores de 60, 65 años volados. ¿Sí me entendés? Que de hecho hay que decirle, no, 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 venga, eso ya está muy volado. Uno le tiene que decir, eso ya está muy loco, aterricemos un poquitico. Entonces se encuentra uno muchas cosas en el camino, pero, pero sí, Lía, yo pienso que ahí como concluyendo un poquitico, hay que, lo que dice María, hay que mostrar resultados, porque es la única forma, María, yo creo también de que crean muchas veces. Claro. Tenemos otra pregunta. Esta es de Héctor Osorno. Sí, Héctor dice, ¿cómo liberarse de la presión contra el tiempo? súper. ¿Cómo liberarse? Eh, es que, María, no sé. O sea, siempre hemos buscado dentro, o sea, en este caso vamos a hablar de agencias, ¿cierto? Sí. Y tú me vas a contradecir si estoy mintiendo. Siempre hemos buscado en mil acciones para poder trabajar muchas veces con tiempos, ¿sí me entendés? Pero aquí pasa de todo, María, en los proyectos. Tenemos proyectos que uno dice, tengo un mes para pensarle, pero hay necesidades que llegan de un día para otro, ¿sí me entendés? Llegó el Sí. producto, hay existencias limitadas, no contábamos con eso, acabó de llegar hoy, tenemos 2 días para venderlo, ¿sí me entendés? Entonces, Héctor, hablar aquí como de una fórmula mágica donde uno diga así es muy complejo. ¿Cómo se manejan las agencias, por ejemplo? Con un Ujú. tráfico, y uno con un tráfico normalmente los lunes define las prioridades. Uno dice, ok, esto tiene alta prioridad, o sea, tenemos pocos días para entregarlo, eso tiene una prioridad media o una urgencia media, entonces tenemos más tiempito para pensarle, y este proyecto, no sé, semestral, entonces tenemos muchísimo más tiempo para desarrollarlo. Pero no creas, Héctor, la presión, quieras o no quieras, siempre va a estar ahí. Total. Y a veces es buena aliada, solamente a Sí, veces, muy. no siempre. No siempre. Uh-huh. Yo quiero agregar a esto es que lo ponemos en un contexto de agencia, pero si estuviéramos trabajando por nuestra cuenta, creo que hay tres aspectos fundamentales para tener presente y tratar de liberarse un poco de esa presión del tiempo. El primero es aprender a establecer las tareas prioritarias, porque solamente si yo hago durante el día tres actividades que son sumamente importantes y soy capaz de concentrarme en ellas, voy a poder controlar un poco el tiempo. Y entonces aquí entra un punto que es muy importante, que nos cuesta bastante, y es a veces aprender a decir no, No. porque pecamos. ¿Ves? ¿Será que puedes hacerme esta campaña? Yo sé que tenés muchas cosas, pero solamente es un campito. Ah, bueno, sí, 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 dale. No, aprenda a decir no. A Claro. ver, a menos que sea un caso de vida o muerte. Pero priorizar en el día dos o tres actividades y solo si quedan espacios, pues empezar a entrar otro tipo de tareas. Otra Total. cosa interesante para hablar de los tres aspectos que le proponía a Héctor, bloquear las distracciones. Y una de las distracciones son las redes sociales.
pero no te digo bloquearla siempre, sino por un momento específico y procurar durante ese momento en el que quedas libre de la distracción, estar totalmente enfocado en la tarea que te vas a proponer avanzar. Apenas termines esa tarea, entonces liberas nuevamente la distracción, te tomas un tiempo para descansar y cuando ya estés descansado retomas otra vez otra nueva actividad. Total. Y por último, que a mí esto me cuesta porque me parece difícil descartarlo, pero es tratar de evitar un poquito el perfeccionismo. Ujú. Es importante hacer las cosas muy bien, pero es que a veces perdemos mucho tiempo en detalles que son tan insignificantes que no agregan valor, sino que simplemente son capricho. Total. Entonces, recapitulando, además del consejo que daba Cami, es evitar distractores, establecer prioridades en las tareas y ojalá bajarle un poquito al empelicule con el perfeccionismo. Claro, mira María, qué tan interesante lo que tú dices. Y aquí quiero eh, como citar o invitar algo que me compartía Norman Velázquez, que tú también lo conoces, es un gran amigo de nosotros y del equipo. Y él decía, la excelencia es enemiga de lo bueno. ¿Sí me entendés? Porque nos Ajá, quedamos todo el tiempo pensando y qué le faltó, y si le hubiera puesto, y si hubiera dicho, y si mejor eso, y si mejor lo otro, y nunca salimos con nada. ¿Sí me entendés? Porque nos quedamos peinando, peinando y peinando la idea y nunca salimos. Entonces, claro, salgamos y muchas veces los proyectos sobre la marcha se van peinando, ¿cierto? hay que También podemos lanzarse, ir, hay que hay que, lanzarse. claro, hay que salir. No estamos diciendo también que con cualquier cosa no, pero si hay detallitos absurdos, que muchas veces sabemos que son absurdos, no podemos postergar una entrega o un lanzamiento porque faltan dos cositas, ¿cierto? Entonces eso es importante desde esa parte. Eh, Se me fue lo otro que iba a decir de Norman, hombre, qué pena. Eh, pero bueno, no, en conclusión es esa, el tema de los tiempos, lo que tú decías ahora también, como esos distractores y definir como los horarios para poder... Ganarle eh, un poquito como la carrera al tiempo. sí, total, total. Ah, bueno, ya me acordé, qué pena, gracias María. Dale. Y es que Norman también dice, está lo prioritario y lo urgente, ¿sí me entendés? Y si tú lo has visto muchas veces los ejecutivos de cuenta, en las agencias de publicidad, todo es urgente, ¿sí me Todo es entendés? para Entonces ayer. uno dice, todo es para ayer. Entonces muchas veces uno es corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo, y ahí es donde salen los errores, ahí es donde sale, ¿por qué no me propusiste algo más innovador? Porque ¿sí me entendés? Pero vivimos en ese afán del corre-corre, Claro. de la urgencia. Entonces, en ese tráfico y en ese stand-by que nos tenemos que hacer en la vida, si no lo hacemos en la agencia, pues hagámoslo nosotros mismos. Es decir, qué es lo prioritario y qué es lo urgente. Muy bien. ¿Listo? Rubia Areiza nos pregunta, ¿las marcas con propósito pueden establecerse desde la misma gestión humana? Eh, Perfecto. Ruby, una amiga, ¿cómo vas? Eh, Pues mira, Ruby, yo siento que esta respuesta va como por dos canales y me corregirán, María, si estoy mal. Eh, las marcas tienen que tener un enfoque muy social, ¿sí me entendés? Entonces, si hay que pensar en el cliente externo, hay que pensar en el cliente interno también, ¿sí me entendés? Entonces, desde la misma gestión humana, desde el departamento de gestión humana como tal, ¿cierto? Se trabaja mucho con el clima laboral. Ujú. Entonces, si mi cliente interno está bien, va a proyectar un buen trabajo, ¿sí me entendés? Entonces, sí es muy importante que las marcas piensen mucho en ese factor humano y trabajen mucho desde adentro, porque obviamente lo que van a proyectar afuera va a ser positivo y uno lo ve, ¿sí me entendés? Y lo he visto en muchas marcas que llegan y le dicen, ¿sabe qué? Vaya a comprar al frente, que al frente es más barato. Y resulta que es empleado de esa marca, ¿sí me entendés? Entonces, ¿qué tan Sí. contento vive con la marca? ¿Qué tanto me estoy yo esforzando en que mi cliente interno esté bien que me está mandando para la competencia? No sé si era por ahí, María, o cómo la ves tú. Bueno, a ver, frente a lo que plantea Rui, es importante eh, hacer como una aclaración, ¿no? Y es
que es el momento de pasar del individualismo a la colectividad. Y aquí entra entonces un elemento muy importante que es la cultura organizacional. Como para activar el propósito de mi marca, yo voy a trabajar toda una empresa para que sea uno más humana. Y entonces aquí la comunicación es clave. Dos, para que sea muy clara. Las audiencias tienen que ser conscientes porque además lo van a valorar de la autenticidad y la franqueza de una marca, así como el liderazgo sólido que puede demostrar. Y tercero, hay que impulsar la creatividad para aumentar como la competitividad. Entonces, yo creo que es muy importante para activar ese propósito y sobre todo como lo propone Rui, sacar a las marcas de escenarios individuales y llevarlos a la colectividad. Que toda la organización respire lo mismo, que se cambie el chip, que sean organizaciones que estén dispuestas siempre a colaborar y a pensar en el otro, a pensar desde lo general. Total, María, yo quiero ahí reforzar un poquitico con algo y está pasando mucho, y es que ya las empresas y las personas no se pueden forzar a, ¿sí me entiendes? Uno dice, No, es que le falta ponerse la camiseta, no, es que no está montado en la película, pero no, espérate, Cami, es que ¿qué es dale, ponerse la camiseta? es. Entonces, claro, entonces muchas veces las empresas dicen, es que ponerse la camiseta es que se quede 3 días aquí trabajando de planta y no diga Exacto. nada, que no reclame derechos, que no, un montón, bueno, ya entramos aquí en temas políticos que no voy a empezar, pero sí me entendés, la invitación es esa, es de parte y parte y es, yo como directivo, que era lo que tú decías, Ujú. María, ¿cómo estoy pensando no en mi beneficio personal, sino en colectivo? Entonces yo como digo, mira, ahí entra, y es un cliché, y es decir, es que ya no son gerentes, ya son líderes. ¿Sí me entiendes? Que lo Ujú. ve uno mucho por ahí en estos coaches tan queridos. Y dicen finalmente, la construcción tiene que ser colectiva y es, venga, bájese un momentico, y lo hablábamos también del tema de jefe encubierto, y es cuando yo voy a la planta y me entero, o sea, cuando yo dejo de levitar y me entero de las necesidades puntuales de mis colaboradores, porque empleados son horribles, empiezo a entender un montón de factores que yo por estar en ese pedestal no lo había visto. Entonces la invitación también es a, si aquí hay directores, pues váyase un poquitico atrás, empiece a escuchar, escucha empática, que es lo que hablamos, qué necesitan Ujú. mis empleados, perdón, empleados, no, colaboradores, que están buscando para estar bien, y lo que tú decías, que no se vean obligados a entender una campaña o algo que yo quiera comunicar, sino que ellos mismos estén tan interesados en la marca y amen tanto la marca que estén como sedientos por estar buscando todo el tiempo información y estar enterados de lo nuevo que está pasando en la empresa. Sin duda, Cami. El punto que tocas es súper, súper importante. Y bueno, para ir cerrando y entonces decirle a la gente por qué la creatividad puede salvar su proyecto, Cami. Una conclusión final. Total. Resumiendo un poquitico, es la invitación es a que nos estresemos, ¿cómo la ves? Es a que nos salgamos un poquitico de la zona de confort, a que dejemos de buscar en Google, de que dejemos de mirar qué están haciendo los otros para nosotros mejorarlo. Simplemente sentémonos y Ujú. desde lo individual analicemos que lo que tú decías, esas necesidades que hay en el mercado, cómo las mejoro, ¿sí me entendés? O si eres un genio creativo, cómo lanzas una super idea de algo que no existe, ¿sí me entendés? Pero la invitación sí es a hacer un poquitico, a reblujarnos, a incomodarnos, a sentarnos y decir, venga que yo sí puedo, y empiece a tomar noticas, y empiece desde cero y comparta con ese grupo de amigos o con ese grupo de confianza esas ideas y a ver quién te aporta, y busca gente, que es lo que tú decías, que tenga gustos afines. ¿Sí me entiendes? Yo siempre pienso, María, que en un proyecto tienes que tener necesidad, pasión y vocación. Así de sencillo. Si no reúnes las tres, pues no estás en nada. Entonces, la invitación es esa, desde el pensamiento creativo. Pues muy bien. Para cerrar, lo que yo les puedo decir a todos es que las oportunidades favorecen a las mentes preparadas. Entonces, no dejen de ser curiosos, pregunten como un niño, pregunten y entre comillas,
pierdan el tiempo haciendo cualquier cosa, desde la más compleja hasta la más práctica, pero no dejen de investigar, porque todo aporta. Total. Súper. Bueno, Cami, No tenemos más preguntas, ¿cierto? pues es que ya me van dando la indicación que debemos cerrar, así Listo. que si se quedó alguna pregunta la respondemos luego por interno o podemos ir dedicando algún contenido de la empresa para responder a todas estas inquietudes que se vayan presentando. Perfecto. Les recuerdo lo que hablamos ahora. Queda el video colgado. Compartan, suscríbanse, inviten, pregunten, lo que dice María, pregunten como niños, pregunten muchísimo, que ninguna pregunta es absurda, por más que ustedes crean. Compártanos sus ideas, invítenos a ser parte de sus proyectos, que es lo que nos encanta. ¿Sí me entiendes? Ser parte de esos proyectos y construir, como en ese matrimonio, ese conjunto entre cliente y agencia, donde vibramos con esas nuevas necesidades. Entonces, permítanos hacer parte como de ese equipo creativo que estamos a su entera disposición. María, no, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. A ti, Cami, como siempre, un placer sentarnos a conversar. Surgen muchas ideas y bueno, queda la invitación abierta porque cada semana estaremos teniendo distintas charlas con diferentes personas del equipo, así que prepárense porque la semana entrante viene también un tema muy, muy interesante. ¿Listo, Cami? Listo, súper, muchísimas gracias. Hasta la próxima, quedamos en contacto. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Claro que sí, que estés muy bien y Igual, nos chao. esperamos en la próxima emisión. Hasta Que luego. estés bien. Chao. Chao.